Cuando los agentes entraron, se encontraron con el horror. El cuerpo de Evelyn estaba sin vida en su dormitorio, muy cerca el de su hijo Jason, de tan solo 6 años, y el de un amigo de la familia, Dan Meredith. Y sobre todo, la desaparición de su sobrino, David, un bebé de apenas 22 meses. Hola, soy mamá cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime, aunque realmente estoy subiendo este vídeo el lunes por algunos problemillas que he tenido. Y vamos a hablar sobre Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Y empezamos el mes especial octubre de Halloween con este vídeo. En la descripción, como siempre, te dejo mis redes sociales y más información por si quieres profundizar. Y decir que aún estáis a tiempo de mandarme vuestra historia terrorífica al email, que lo estaréis viendo por aquí en pantalla y también lo dejo en la caja de información. Ya he recibido algunas y bueno, son súper interesantes. Hay algunas que son muy cortitas, pero en fin, me han gustado bastante, sobre todo lo de mis redes sociales, porque voy a subir crímenes en formato reel, que son, o sea, no tienen la suficiente información para hacer un vídeo largo, pero lo estaré poniendo entre TikTok e Instagram, por si queréis seguirme por allí y no perderos nada. Y ya sabes, como siempre, si este vídeo te interesa, suscríbete, deja tu like, compártelo y comenta, que de esta manera me ayudas mucho. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Este caso ha sido complicado de digerir. De hecho, he estado a punto de no hacerlo, por lo grotesco, por lo horrible que es. Y también os aviso de que muchos de los detalles me los voy a guardar. No voy a exponerlo aquí porque no creo que sea necesario. Sobre todo porque involucran a niños, ¿vale? Lo digo también por si alguien no quiere escucharlo, ¿vale? Pues no pasa nada, nos vemos en otro vídeo. Pero al final creo que es importante hablar de esta historia. Y siendo honesto, al ser un caso tan poco conocido, y al final yo como persona a la que le gusta mucho el true crime, pues me llama a investigar, me llama el conocer casos nuevos. Por nuevos me refiero a que nunca había escuchado de ellos, o que había escuchado muy poco, no que sean de actualidad, ¿vale? Porque al final aquí en YouTube está todo inventado, no hay nada nuevo que inventar, ¿vale? Pero bueno, empezamos el caso y hoy nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos. Concretamente al 27 de enero de 1978, en Sacramento, California. La policía acudió a la casa de Evelyn Miroth, de 38 años, después de que una amiga diera la alarma. Llevaba horas intentando localizarla sin éxito y presentía que algo no iba bien. Ese día Evelyn planeaba quedarse en su casa cuidando de su sobrino de 22 meses, David Ferreira, mientras la madre del niño pues hacía unos recadillos, ¿no? No tenía previsto salir y por eso su amiga Ginny, de la que solo conocemos su nombre de pila, pensó que sería un buen momento para visitarla y pasar un buen rato con ella. Ginny la llamó, o sea, intentó llamar varias veces, pero no obtuvo respuesta. Le pareció extraño, porque Evelyn estaba en casa con el bebé y no era una persona que ignorara el teléfono, ¿vale? Era una persona que no era nada habitual en ella, ¿vale? Ginny, alarmada, decidió ir hasta la casa para asegurarse de que todo estuviera bien, ¿no? Al llegar vio que el coche de Dan Meredith, que era un amigo de la familia de 51 años, estaba aparcado afuera. Y la puerta principal de la casa estaba entreabierta. Estos detalles, sumados a que Evelyn debía estar en casa, hicieron que Ginny sospechara que algo iba muy mal. Por eso llamó inmediatamente a la policía sin entrar a la casa, y menos mal que no lo hizo, también te lo digo.
Lo que os voy a relatar a continuación es algo que a mí me ha revuelto bastante el estómago y se me ha cogido el corazón. Por eso, como he dicho al principio, voy a evitar muchos detalles específicos, ¿vale? Porque realmente no creo que aporte mucho, excepto morbo, ¿vale? Cuando los agentes llegaron a la vivienda y entraron, se toparon con una escena espeluznante. En el pasillo encontraron el cuerpo de Dan Meredith tendido boca arriba con un disparo en la cabeza. No voy a decir mucho esta palabra, seguramente diré pum pum para que me entendáis y YouTube no me bloquee el vídeo, ¿vale? Cerca de Dan estaba su juego de llaves de su coche, como si hubiera intentado huir, ¿no? En la habitación principal hallaron a Evelyn Miroz y a su hijo de 6 años, Jason Miroz. Ambos habían sido hallados sin vida. Evelyn presentaba un pum pum en la cabeza y múltiples heridas por arma blanca, mientras que Jason también había sido tiroteado. Las pruebas forenses posteriores revelaron que Evelyn fue víctima de violencia de carácter sexual, entenderme, ¿vale? Por tener así la palabra que empieza por V, tras su muerte, y que había indicios de manipulación del cuerpo y pérdida de sangre. El bebé de 22 meses, David Ferreira, no estaba en la casa. Y aquí lo pasé, ¿vale? Porque yo tengo un bebé de 2 años y tuve hasta que parar un par de días cuando leí todo esto. Pero en fin, su cuna estaba vacía y había señales de que se lo habían llevado, ¿vale? La policía sospechó inmediatamente que David también era víctima del mismo atacante, ¿no? Y que además estaba en grave peligro. En la cocina encontraron huellas de sangre, que tampoco voy a decir mucho esta palabra porque a YouTube no le gusta, ¿vale? En vasos y platos, y en el lavabo había agua teñida de rojo, como si el asesino se hubiera lavado allí antes de huir. También hallaron huellas ensangrentadas de zapatos y marcas de arrastre que sugerían que el cuerpo del bebé había sido sacado envuelto en algo. La escena era tan brutal que varios agentes salieron conmocionados. Era evidente que quien había hecho aquello no solo mataba, necesitaba algo de sus víctimas, lo que hacía temer que David pudiera haber corrido la misma suerte. Lo que la policía no imaginaba era que aquel crimen no era el primero, era el final de una serie y si no lo paraban pronto habría otro. Y ahora, para entender un poco cómo averiguaron quién fue el atacante, cómo sucedió todo, cómo fue esa cronología de hechos, voy a empezar a contar día a día desde el asesinato en la casa de los Miroz para que juntos vayamos viendo el cómo pues, se fue desarrollando esta investigación, ¿vale? Y cómo fueron encajando todas las piezas. Nos situamos en el 27 de enero de 1978. Lo iré poniendo por aquí, como siempre, ¿vale? La cronología para que quede clara. Y es la masacre en la casa de los Miroz, lo que acabo de relatar. Una escena brutal, 3 fallecidos, 2 adultos, un niño, líquido vital rojo por toda la casa, mutilaciones y un bebé desaparecido. Este crimen lo cambió todo. La policía comprendió que estaban ante alguien extremadamente peligroso y que debían encontrar al bebé lo antes posible. Nos movemos ahora al 28 y al 29 de enero, ¿vale? Los laboratorios compararon las balas y los casquillos encontrados en la casa de los Miroz con otros crímenes recientes y coincidían con el caso de Teresa Walling. También surgieron similitudes con el asesinato de Ambrose Griffin. De repente, lo que parecían crímenes aislados formaban parte de un mismo patrón. Un único asesino que había ido escalando en violencia. Ahora necesitamos parar e ir atrás en el tiempo para explicar estos dos crímenes sin resolver y que de repente parecen tener conexión entre sí.
Nos tenemos que ir a diciembre del año anterior, al 29 de diciembre de 1977. La víctima era Ambrose Griffin, un hombre de 51 años, ingeniero retirado. Vivía con su esposa e hijos adultos en Sacramento. Aquella tarde de diciembre, Griffin estaba descargando las bolsas de la compra frente a su casa cuando de repente se cayó al suelo, ¿vale? Su esposa creyó inicialmente que había sufrido un infarto, pero cuando llegaron los servicios de emergencia descubrieron que tenía una bala en el pecho. Testigos informaron haber visto un coche pasando a gran velocidad justo antes del disparo. La policía encontró 2 casquillos del calibre 22 en la calle. También localizaron a 2 vecinos cuyas casas habían recibido disparos ese mismo día, posiblemente por la misma arma. Sin embargo, en ese momento lo trataron como un tiroteo aleatorio desde un vehículo en marcha. Nadie sospechó ni lo vinculó con ningún otro delito todavía. No había conexión aparente ni motivo claro. Estamos hablando de algo muy random, ¿no? Es muy difícil seguir pistas en esos casos, ¿no? Este fue el primer crimen documentado de este sujeto, ¿vale? Este crimen solo se le atribuyó a Richard Chase, después de su arresto, cuando encontraron las pruebas, ¿vale? Y que todo coincidía balísticamente. Y ahora nos vamos al segundo, que fue el 23 de enero del 78, ¿vale? Venimos de diciembre del 77 y ahora nos vamos a enero del 78. La víctima era Teresa Walling, una mujer de 22 años embarazada de 3 meses. Estaba sola en casa, pues porque su marido estaba fuera, pues trabajando, ¿no? Es decir, que días antes de todo lo que ocurrió con Teresa, que os voy a contar ahora, ¿vale? Varios vecinos alertaron sobre un hombre que continuamente estaba merodeando por las casas, mirando por las ventanas y colándose en sus patios. De hecho, hubo 2 sucesos un poco a recalcar, ¿no? El primero fue que Chase orinó en un cajón lleno de ropa de bebé y el segundo es que defecó en la cama de un niño. No me preguntéis el por qué. Ese día de enero, entró por la puerta trasera de la casa, que estaba sin cerrar porque Teresa acababa de salir de tirar la basura. Le hizo pum pum 3 veces, una de ellas en la mano a modo defensiva y 2 en la cabeza. Y después cometió múltiples actos de mutilación post-mortem. Usó un cuchillo de cocina, extrajo órganos y consumió parcialmente sangre. Había huellas de zapatos y líquido vital rojo en varias superficies, además de colillas de cigarro cerca del cuerpo. La escena era extremadamente sangrienta y desorganizada, lo que llevó a la policía a pensar en un asesino con un desequilibrio mental severo. Uno de los policías que llevaban el caso de Teresa, Wayne Airy, dijo: «Vi la fotografía de ella en la escena del crimen y vi el miedo que se reflejaba en su rostro cuando ya había fallecido. Aún la sigo viendo». No había señales de robo ni de que la víctima conociera a este sujeto, ¿vale? En ese momento aún no relacionaron el crimen con el asesinato de Ambrose Griffin, que no parecía tener nada en común, excepto la violencia, ¿no? Pero al final todos los crímenes tienen ese componente en común, ¿no? Este crimen sí que fue importante porque empezó a mostrar un patrón de canibalismo y mutilación que luego además aparecería en la casa de los Miroz. Cuando compararon los casquillos del lugar con los del asesinato de la casa de los Miroz, descubrieron que todos eran del mismo calibre, del 22, lo que fue clave para vincular los 3 casos. Tras la masacre en la casa de los Miroz, la policía sabía que se enfrentaban a algo nunca visto en Sacramento. 3 personas, en ese momento, 3 personas asesinadas, escena brutal, y lo vuelvo a recalcar, un bebé de 22 meses desaparecido. Durante 3 días, cada agente trabajó con una sola idea en mente: había que encontrar al pequeño David Ferreira lo antes posible. Y los investigadores siguieron tirando del hilo. Balísticamente ya coincidía con 2 más, con dos escenas del crimen, ¿vale?
ahora estaban ante un asesino en serie y que era alguien que no iba a detenerse, ¿vale? La presión era máxima. Los agentes recorrieron la ciudad puerta por puerta, pidieron ayuda a la comunidad, interrogaron a vecinos, revisaron las armas registradas en el área. Varios testimonios señalaron a un hombre conocido por su comportamiento extraño, obsesionado con la sangre y con un historial de problemas mentales. Pero en aquel momento no tenían nombre. Tenían retrato de robot, pero no un nombre. Y entonces llegó la pista clave. Una antigua compañera de instituto, Nancy Westphal, ahora llamada Nancy Holden, apareció. Y apareció con algo muy importante. El mismo día del asesinato de Teresa Walling, Nancy estaba haciendo compras en un centro comercial. Allí vio a un hombre delgado, con una chaqueta tipo parka de color naranja, manchas de sangre y una costra amarilla alrededor de la boca, pero no reconoció al individuo. Pero en un momento dado hicieron contacto visual y este hombre se le acercó y le empezó a hablar sobre un accidente de moto de un compañero del instituto que falleció. La cara de Nancy era un cuadro, evidentemente, no sabía quién era esta persona ni de qué le estaba hablando, pero sí que reconoció la historia, porque evidentemente era de un chaval de su instituto. Este individuo, al ver la cara de Nancy, le preguntó, ¿no me reconoces? A lo que Nancy dijo, no, no sé quién eres. Y este individuo le dijo, soy yo, Rick Chase. Y se fue. Así, tal cual. Toda esa extraña interacción, más el retrato robot que se repartiría después de todo lo ocurrido en la casa de los Miró, le hicieron clic a Nancy de repente, ¿no? Los detalles coincidían, la descripción, el parka de color naranja, las manchas, la apariencia alterada, todo. Y Nancy lo tuvo claro y no dudó en ir hasta la policía y contarles que a la persona que buscaban era Richard Trenton Chase. Cuando la policía empezó a investigar los antecedentes de Chase, la alarma fue inmediata. Había estado ingresado en hospitales psiquiátricos por delirios relacionados con su propia sangre y además tenía registrada un arma del calibre 22 y exactamente el mismo calibre usado en las 3 escenas del crimen. Con esa información las piezas empezaron a encajar. No era solo un vecino raro, todos los caminos apuntaban hacia él. A partir de ese momento la investigación se centró evidentemente en Chase y el cerco comenzó a cerrarse. El 30 de enero la policía rodeó su apartamento. Sabían que debía estar armado y que dentro podría estar David, el bebé de 22 meses. La tensión era absoluta. Llamaron a la puerta, pero Richard no salía. Los policías sabían que estaba dentro porque lo escuchaban, pero se negó a salir. Y como en ese momento la policía no tenía ni orden de arresto ni la orden para poder entrar en el apartamento. Se retiraron un poco y Chase pensó que se habían ido, con lo cual en ese momento decidió salir a la calle. Cuando salió por la puerta llevando una caja en la mano y vio a los policías, salió corriendo, pero consiguieron detenerlo a pesar de que Chase llevaba el arma encima. Dentro de la vivienda encontraron ropa manchada de líquido vital rojo, restos de animales y objetos personales de las víctimas. La escena era tan perturbadora como los crímenes mismos. Todo estaba cubierto de rojo, suelo, encimeras, muebles. Incluso un policía cuenta que vio que había mezclado líquido vital rojo con Coca-Cola. Pero no había rastro de David Ferreira. Wayne Eyre, que fue quien lo arrestó, fue el primero en interrogarlo, ¿vale? En ese momento Chase admitió que había matado a varios perros, pero no consiguieron su confesión ni que hablara de dónde estaba David. Y tendrían que pasar casi 2 meses para descubrir dónde se hallaba el pequeño, a menos de 2 kilómetros del apartamento de Chase, en un callejón estrecho entre 2 edificios y cerca de un contenedor de basura. Allí hallaron
una caja con los restos del pequeño David Ferreira en avanzado estado de descomposición. Con eso se confirmaba la pesadilla. El bebé estuvo allí desde el principio y nunca tuvo una oportunidad. Y aunque tengo la información del estado y de lo que le pasó al pequeño David, como he dicho varias veces a lo largo de este vídeo, no creo necesaria relatarla. Además de que yo cuando llegué a esta parte y tuve que leerla, tuve que parar un par de días porque fue horroroso, ¿vale? Solo os voy a decir que fue extremadamente cruel. Y ahora me toca hablar de este sujeto al que llamaban el vampiro de Sacramento, porque llamarlo ser humano le queda grande. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en California. Desde fuera parecía un niño más, pero muy pronto empezaron a aparecer señales de que algo no iba bien. Según la doctora Helen Morrison, psicóloga forense, dijo: su familia era considerada la típica familia disfuncional de los 50, muchas discusiones y abuso físico tildado de educación, pero nada fuera de lo común para la época. De pequeño mostró 3 comportamientos que más tarde serían tristemente famosos como parte de la llamada triada homicida: crueldad con los animales, piromanía y problemas de control de esfínteres que se prolongaron más allá de lo habitual. Aunque hoy en día sabemos que no es un diagnóstico definitivo, en su caso sí marcaron un patrón de alarma. Su adolescencia fue un periodo de aislamiento. Apenas tenía amigos y consumía marihuana y LSD con frecuencia, y su salud mental empezó a deteriorarse rápidamente y además empezó a tener disfunción eréctil, y eso llevó a Chase a estar convencido de que su corazón se estaba encogiendo y que la sangre de su cuerpo se estaba secando y por eso no podía funcionar, lo digo entre comillas para que me entendáis. Pensaba que solo podía sobrevivir bebiendo sangre. En sus 20 empezó a actuar más erráticamente y de manera muy bizarra. Se sentía atraído por las mujeres, pero a su vez era incapaz de conectar con ellas a ningún nivel, especialmente el sexual. Pensaba que estaba siendo envenenado, que le estaban creciendo huesos en la parte de atrás de su cabeza y que su estómago estaba del revés. También que le habían robado su arteria pulmonar y que estaba sufriendo mucho dolor. Evidentemente era todo imaginario. En 1975 fue internado en un hospital psiquiátrico después de que se inyectara sangre de conejo en sus propias venas, lo que le provocó una septicemia. Allí se ganó el apodo de Drácula porque cazaba pájaros en los patios del hospital y bebía su sangre delante de otros pacientes. La escena tenía que ser terrorífica y asquerosa también. Los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, pero con medicación y terapia pareció mejorar y fue dado de alta poco después. Lo dejaron libre a pesar de que todas las personas que trabajaban allí sabían que no eran lo correcto y lo advirtieron, lo dijeron, pero lo dieron de alta. Al ser dado de alta, se mudó con su madre porque su padre y su madre se habían separado años antes, ¿vale? Y su madre, convencida de que ya estaba bien, pues ella por sí misma pues decidió suspenderle la medicación. A pesar, o sea, esta mujer decidió... Luego diré lo que opino de esto, pero a pesar de que en una ocasión esta mujer pilló a su hijo Richard dentro de la casa con el cadáver de un gato al que estaba mordiendo, bebiendo su líquido rojo y evidentemente estaba cubierto también de rojo, ¿vale? Y en ese momento dice, está lo suficientemente bien, te suspendo la medicación, porque sí, ¿vale? Es que no sé qué decir de esto, la verdad, porque es que además la madre no lo reportó, no reportó que dejó de darle la medicación y no reportó lo que estaba haciendo con los animales. Y de ahí ya todo empezó a irse al garete, ¿no? Ya en libertad, Chase comenzó a matar animales de forma sistemática. Gatos, perros, conejos,
pájaros, a veces los descuartizaba, otras veces bebía su líquido vital y otras se untaba con el líquido vital, ¿vale? No lo ocultaba demasiado, ¿eh? Los vecinos llegaron a verlo cubierto de líquido rojo en plena calle. A Richard lo soltaron porque ya estaba mejor, entre muchas comillas, ¿vale? Cuando en realidad solo lo habían sedado, ¿vale? Nadie, después de que le dieran el alta, nadie lo siguió, nadie lo observó. Fue el sistema el que desconectó primero. Pero hubo un suceso que creo que fue el inicio de su carrera como un infame asesino serial. Nos vamos a situar en agosto de 1977. Recordemos que en diciembre de ese año Chase tomó la vida de Ambrose Griffin, ¿vale? Bueno, en agosto del 77, en Pyramid Lake, en Nevada, que es una reserva indígena y que está a 321 kilómetros de Sacramento. Ese día, una patrulla de rutina, pues unos oficiales de la Oficina de Asuntos Indígenas notó una camioneta atascada en la arena. Al mirar dentro encontraron una escena terrible, manchas de líquido rojo por todos lados, rifles en plural y un cubo con un órgano dentro. Luego se sabría que era un hígado. En ese momento pensaron en lo peor y empezaron a buscar. Y encontraron a Richard Chase completamente desnudo y cubierto en líquido vital rojo. Pensaron que había asesinado a alguien y lo arrestaron inmediatamente. Él, sin problema ninguno, dijo su nombre y su edad. En aquel momento tenía tan solo 27 años. Chase afirmó que la sangre que lo cubría a él y al vehículo era de él mismo, que se le había salido. Mientras estaba en custodia, llegaron los resultados del laboratorio y tanto la sangre como el hígado eran de vaca. Y lo soltaron sin más, sin cargos y sin dar aviso a ningún sitio o institución. ¿Sois conscientes de los fallos que se han ido cometiendo a tantos niveles a lo largo del tiempo de la vida de esta persona? En lo personal, vivía completamente solo, sin apenas relaciones sociales. Intentó tener pareja, pero sus problemas de impotencia, más su aspecto descuidado, pues lo alejaban evidentemente de las mujeres. Esto alimentaba todavía más sus delirios sobre que necesitaba sangre para estar fuerte. Cuando fue detenido en 1979, su apartamento, como ya he dicho antes, era una pesadilla. Las paredes estaban manchadas de líquido vital rojo, había restos de animales, utensilios de cocina usados para manipular órganos. Era la confirmación de lo que los testigos habían dicho. Y además, Chase no solo creía necesitar la sangre, sino que la había convertido en el centro de su vida. Esta persona no era un asesino serial al uso, era un hombre profundamente enfermo, atrapado en un delirio permanente, sin tratar adecuadamente y sin supervisión médica. Y ese vacío en la atención a su enfermedad fue lo que permitió que llegara a convertirse en uno de los criminales más aterradores de Estados Unidos. Richard Chase fue llevado a juicio un año después de todo lo sucedido en la casa de los Miroz en 1979, acusado de 6 asesinatos, el de Ambrose Griffin, Teresa Walling y los 4 miembros de la familia Miroz, incluido el pequeño David Ferreira. La defensa intentó demostrar que Chase no era responsable de sus actos por sus graves problemas mentales. Sus abogados querían que se le declarara inocente por razón de locura, lo que lo habría enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de prisión. Pero la fiscalía presentó pruebas contundentes. Las balas de calibre 22 halladas en las 3 escenas coincidían con el arma encontrada en el apartamento. También había objetos personales de algunas de las víctimas en su casa. Y sobre todo, testigos y expertos confirmaron que Chase actuaba de forma organizada en ciertos momentos y desorganizada durante los crímenes en sí, lo que sugería que sabía lo que hacía. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de usar guantes, por ejemplo, cuando cometía los actos, o el hecho de no confesar cuando lo detuvieron, porque sabía que era algo que no estaba bien. Es decir, la diferencia entre saber lo que está bien de lo que está mal.
aunque tenga enfermedades mentales. Ese era el problema. El problema no era que el jurado creyera que él lo había cometido, todos esos crímenes, sino que creyera que él era consciente de que estaba mal lo que estaba haciendo. Esa era la diferencia, ¿vale? Y eso era lo que se enfrentaba el fiscal de este caso. Pero el jurado lo declaró culpable de 6 asesinatos en primer grado. El 8 de mayo de 1979 fue condenado a pena de muerte en la cámara de gas de San Quintín. Durante los 3 años que pasó en prisión, Chase se convirtió en un preso muy temido. Su aspecto descuidado, su obsesión con la sangre y su comportamiento errático causaban rechazo entre otros reclusos. Curiosamente, algunos lo llamaban Drácula y evitaban acercarse. Pero Chase nunca llegó a la cámara de gas. El 26 de diciembre de 1980, con apenas 30 años, fue encontrado muerto en su celda. Se había quitado la vida ingiriendo una sobredosis de pastillas antidepresivas que había ido acumulando en secreto. Lo he dicho así para... En fin, ya sabéis. Así terminó la vida del llamado vampiro de Sacramento, un hombre cuya enfermedad mental no fue tratada a tiempo y que se convirtió en uno de los asesinos, como ya he dicho, más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Y hasta aquí el caso del vampiro de Sacramento. Pero ahora quiero detenerme un momento para reflexionar. El caso de Richard Chase nos deja claro algo que sigue siendo un problema enorme incluso hoy en día, y es el trato de las enfermedades mentales, ¿vale? En Estados Unidos fue y sigue siendo horroroso. Tener un sistema de salud privado significa que muchas personas no reciben la ayuda que necesitan a tiempo, porque no pueden pagarla, no tienen acceso. Y os digo una cosa, aquí en España tampoco es que estemos para presumir en ese tema, ¿vale? La sanidad pública la están desmantelando muy poco a poco para beneficiar a la privada. Y eso también deja muchísima gente desatendida. Y lo sé por experiencia propia. Algún día igual os cuento un vídeo en historias reales sobre todo este tema que tela navegas también por el sistema sanitario, en mi caso andaluz. Está claro que Chase estaba enfermo, pero eso no justifica ni le da derecho a hacer lo que hizo. Pero, y lo digo muy en alto, no hay que estigmatizar a las personas con esquizofrenia, ¿vale? Hay muchas personas que la padecen y le llevan una vida completamente normal, estable y bueno, pues con su medicación y tal, ¿no? El problema es cuando no hay seguimiento, no hay tratamiento, no hay recursos y todo tu entorno, toda la gente que está a tu alrededor, mira para otro lado y decide no actuar, ¿vale? Como fue el caso de la madre de Chase. Yo personalmente no creo en la pena de muerte. Si algún día queréis que debatamos este tema, lo podemos hacer. Mi opinión no solo se basa en toda vida humana es respetable, no va por ahí, ¿vale? Pero en fin, si algún día queréis, lo podemos debatir. Pero pienso que en este caso hubo una enorme responsabilidad por parte del sistema, ¿no? Como he dicho, Chase ya estuvo internado y aún así lo soltaron, a pesar de lo que hacía dentro del hospital. Es que eso los hace responsables de lo que le pasó a las víctimas. Y a la madre, lo vuelvo a recalcar. Pero en fin, si queréis saber más detalles sobre este caso y todo esto, os voy a dejar los enlaces, como he dicho al principio, todas las páginas que he consultado, ¿vale? O sea, abajo en la caja de información. Y también hay varios capítulos de varias series documentales. La que yo he visto es una que se llama Born to Kill, Nacido para Matar en español, que está en Prime Video. Ya te digo que parte de la información que he dado en este vídeo la he sacado de ahí, ¿vale? Pero no puedes verlo desde España, ¿vale? Que aunque no puedes verlo en España, para eso existen las VPN, ¿no? Guiño, guiño. Yo no sé si lo que llevó a Chase a ser un asesino serial fue su propia locura o el propio abandono que tuvo a lo largo de toda su vida. Lo que sí sé es que hubo muchas oportunidades para evitarlo.
Y para terminar, os lanzo una pregunta. Vosotras y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Creéis que la solución para alguien como Chase debía haber sido un hospital psiquiátrico o la cárcel? Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.